Bueno, a esta hora tengo en línea a Amanda Dudamel, diseñadora de modas, diseñadora de sueños, el gran lema que nos ha dejado en lo que fue su participación dentro del Miss Universo. Amanda, buenos días y bienvenida. Qué gusto conversar contigo esta mañana. Shirley, muy buenos días. Qué bonito escuchar además ese grito de presentación para comenzar la mañana por acá, que además es bien temprano, pero feliz de estar siempre aquí presente. Yo estaba pensando ahorita cuando me levanté, estuve contigo antes, durante y después, Así en es. todo momento, así que encantada de estar aquí de Bueno, nuevo. estuviste cuando incluso te coronaste, fueron las primeras entrevistas, Ujú. después de, por supuesto, estar en Venevisión, luego ya durante tu reinado aquí en Venezuela, cuando te despediste y bueno, no podíamos dejar de tenerte en lo que fue tu participación en el Miss Universo. Oye, Amanda, ya luego de haber concursado, ¿no? Y haber escalado a la posición a la que llegaste como primera finalista, ¿qué Ujú. evaluación haces de todo lo que fue tu participación en el Miss Universo? Y sobre todo, eh, ante el hecho de que no tuviste la corona, ¿no? No fuiste coronada como Miss Universo, si evalúas tú que hubo algo que faltó por hacer de tu parte. Mira, rebobinando un poquito, eh, he tratado de recordar todas las emociones desde el principio, porque yo lo comentaba el otro día en un video que hice contando mi reacción sobre cómo me sentía ahora que ya había pasado la participación. Y al inicio era muy confusa. La participación en un certamen de belleza internacional por primera vez, yo no entendía realmente qué estaba bien y qué estaba mal. Entonces llegó un punto donde simplemente solté y dije, ¿sabes qué? Aquí lo que importa es que me lo disfrute, como me lo habían dicho muchísimas ex reinas, que yo la pase bien y que demuestre que mi disciplina, mi enfoque, pero sobre todo mi manera de ser natural, espontánea, cariñosa, es lo que me puede ayudar. Veamos si eso es lo que sirve y simplemente el resultado lo dirá. Y bueno, ya viéndome en el top 2 agarrada de manos con USA, que también fue una niña súper disciplinada, yo dije, Diosito, gracias a Dios, todo lo que se hizo valió la pena, pero todo lo que se hizo, ¿a qué me refiero? No solamente a los proyectos que por supuesto para mí contaron muchísimo, también a esa manera de enfrentar la competencia de manera sana y de manera auténtica. Y eso es lo que me llevo hoy. Y si me preguntas si siento que faltó algo, por mi parte, no lo siento. Yo siento que lo conversaba también con mi familia, es un certamen de belleza y eso tenemos que recordarlo siempre. Y la belleza es subjetiva. Allí estábamos todas en manos del jurado y fue su opinión la que definió quién ganaba y quién no. Sin embargo, yo no siento que no haya sido un triunfo, siento que fue un triunfo mucho más grande de lo que me esperaba. Ahora, ¿te sorprendió que no te dieran la corona a ti? ¿Te sentías tú ganadora? Bueno, me siento al día de hoy ganadora realmente por, como te digo, porque no me quedó nada por dentro, porque siento que lo di todo, porque quedé súper satisfecha con el desfile, con el baile, con las preguntas y siento que es lo más importante. En el momento de la reacción creo que nos sorprendió a las dos y por eso nuestras caras en ese momento y las dos nos dijimos, ¿qué está pasando? No entendimos en el instante, pero luego a los segundos yo dije, ¿sabes qué? Esto es mucho más grande y este es simplemente el plan de Dios. Ahora, como bien dice, la belleza es subjetiva, ¿no? Pero definitivamente, ¿por qué crees que le otorgaron la corona a Miss Estados Unidos? En lo que tuviste la oportunidad de Mira, pueden conocerla, haber, ¿no? claro, pueden haber muchos factores y como te digo, además de conocerla, simplemente compartimos muchísimo, porque veníamos en orden alfabético USA y Venezuela seguidos durante todo el certamen. Mm. Ensayábamos juntas, estábamos en el bus juntas, en las líneas de espera juntas. Ella es una niña muy enfocada, viene participando desde hace bastantes años, muchísimas veces. Se nota que deseaba dentro de su corazón con llegar a obtener esa corona y de verdad que la tiene bien merecida y ya creo que queda en un tema de puntuaciones que seguramente por milésimas puede haber variado. Tuvimos muchas ocasiones de evaluación, la entrevista con el jurado, la preliminar y después la noche final,
y sí me comentaron en algún momento que si queda alguna duda en la noche final, ellos se van a eventos previos. Eh, Realmente no sabremos cómo fue realizada esa evaluación, pero seguramente hubo alguna diferencia por milésimas y simplemente el destino lo tenía preparado de esa manera. Ahora, Amanda, esta participación, ¿no? Es quizás la primera que con la nueva gerencia o nueva directiva de la organización Miss Venezuela llega más lejos. Es decir, la candidata que llega, que estuvo a punto de coronarse, ¿no? ¿Qué crees tú que ha sido distinto con respecto a otras que han asistido bajo esta nueva dirección? ¿Qué se hizo quizás o qué trabajo se hizo contigo distinto a otras? Y en lo personal, ¿qué crees tú que pusiste como para que tuviésemos la oportunidad de estar tan cerca de llevarnos otra corona para Venezuela? Pues mira, yo creo que más allá de comparar mi reinado con el de las reinas anteriores, es lo que te decía, muy pocas veces sabemos qué es lo que está contando y está siendo evaluado realmente, pero si en algo me enfoqué yo fue inicialmente en mostrar desde el inicio cuáles eran esos proyectos que respaldaban el mensaje que yo llevaba, ¿no? Yo no quería simplemente hablar de una causa y correr información, sino que se viera un respaldo por las acciones que yo estaba tomando para hacerlos realidad. Y ya en el momento de la competencia, yo creo que es un tema del enfoque, del approach que uno tiene con el día a día. Tu actitud, tu personalidad, el compartir con tus compañeras, el compartir con tu chaperona, la responsabilidad de cumplir con todos los horarios, con todas las tareas que te pongan. El compartir con el equipo de Mis Universo para mí era mágico. O sea, la respuesta del equipo, de las personas que grababan, de la creación de contenido, eso fue muy bonito. Sentías muy buena receptividad de parte de eso, pero creo que no hay una técnica, no hay un método establecido. Es algo que Mm. simplemente se va dando naturalmente. Supongo que ellos también vienen conociendo el trabajo que tú has hecho y yo tuve la gran bendición de hacerlo durante un año y medio. Y si algo le propuse a la organización Miss Venezuela fue una cantidad loca de proyectos y de ideas que gracias a Dios logramos llevar a cabo. Y luego la atención de los detalles, el tema del vestuario, el tema de la preparación, el tema de la narrativa. Yo creo que este año, junto a la organización Miss Venezuela, se entendió que es un trabajo en equipo y entraron a ser parte de la preparación muchos profesionales expertos en certámenes de belleza y la conjugación de todo ese trabajo dio fruto a esta clasificación. ¿Crees tú que la política incide o puede incidir en la decisión que se toma para coronar a la Reina Universal? Hoy día no lo creo. En mi caso, no lo creo. Yo siento que yo tenía las mismas posibilidades de ganar que las 84 y después que las 5 que estábamos en el top, las 3 que quedamos allí en el top 3. Yo creo que fue un tema de evaluación. Lo pude conversar con algunos jurados Ujú. y ver también sus declaraciones. Y coincidimos en lo mismo. Al final, quiero que la única explicación que yo busque sea que el plan de Dios era este, porque Sí. realmente pudo haber sido por milésimas de Mm. puntuación que no se dio. Ahora, Amanda, ¿sentiste tristeza, fracaso? ¿Qué hiciste luego? Bueno, vi que abrazaste a tu padre inmediatamente, ¿no? Pero me ha sorprendido que Sí. el que estaba llorando era él y no tú. Totalmente, sabes que yo estaba como en un análisis introspectivo en ese momento, todavía lo recuerdo y lo siento muy, muy lúcido. Yo no me sentía triste y me preguntaba a mí misma en ese instante, yo estaba mirando todo desde atrás, ¿no? Y veía la coronación y veía a mis compañeras y ellas se acercaban, algunas se acercaron llorando a mí también y yo no entendía nada. Yo decía, ¿por qué me siento así? Así de bien realmente. Y cuando llegó el momento de encontrarme con mi familia y los abracé a todos y mi papá se quedó esperando al final para luego abrazarlo a él,
empezó a llorar desconsoladamente y yo le decía, ahí sí me sacó unas lágrimas, Ujú. obviamente, verlo llorar ahí. Yo dije, no, no lo entiendo, papi, yo estoy feliz, te lo juro. Y él me dijo, bueno, que dentro de sus sensaciones, obviamente me quería ver triunfar, pero yo le comuniqué y le expresé a él que para mí ese abrazo con él, primero que nada, era un triunfo mayor que nada, mayor que cualquier otra cosa. Y segundo, que yo confiaba en que lo que tenía que pasar era eso y que era lo mejor, el mejor escenario que nos pudimos imaginar fue el que sucedió. A ver, cuéntame algo que no haya sido televisado, ¿no? Es decir, algo que te haya pasado durante, bueno, lo que fue el trayecto, porque no solo esa noche, ¿no? En el mismo universo, bueno, que haya dejado huella en ti, probablemente tuviste momentos duros también. ¿Cuál fue el momento más duro, más difícil? Sí, Y bueno, ¿y cuál fue el momento más feliz sí. también, no? Imagínate, bueno, como te digo, desde que llegué hubo como una montaña rusa de emociones Mm, muy particulares. Esto me gusta contarlo porque es que nadie sabe lo que uno está viviendo dentro del certamen. Es algo muy, muy particular porque la gente lo ve por redes sociales y la gente alcanza a hacer sus predicciones y sus análisis por redes sociales, pero realmente nadie, nadie está allí con nosotros, solo las chaperonas, más o menos, y mi roomie, y tú puedes compartir sensaciones con tus compañeras, pero solamente nosotras entendemos lo que está pasando allá adentro y al inicio se empieza a sentir así como la competencia dentro del grupo, pero después entiendes que, que todos están allí haciendo lo mismo. Entonces allí es cuando te digo que al segundo o tercer día yo simplemente solté y dije, ya va, aquí la competencia sigue siendo conmigo. ujú. Aquí no se trata de quién tiene la ropa más bonita, quién se cambia más veces al día, que por supuesto entra a ser parte como de la dinámica, ¿no? Dentro de los momentos hermosos, mira, el compartir con Carla, mis Uruguay, el compartir con Alicia, mis España, que estoy segurísima de que son amistades que me van a quedar para toda, toda, toda la vida. Y los momentos de más alegría, Dios mío, después de la preliminar yo me sentía súper bien. No te voy a decir cuál fue el momento de más alegría de todos los días en New Orleans. Después de que terminó el certamen, Ujú. nos conseguimos 5 de las candidatas y fuimos a cenar. Nos sentíamos todas tan libres y tan felices. Era una sensación de tanta satisfacción. Comimos juntas, nos tomamos fotos, reímos, contamos anécdotas, nos fuimos a escuchar jazz en un bar súper, eh, digamos, no Ujú. regional, Sí, súper local, sí. típico en New Ujú. Orleans, súper local y después nos fuimos a un bar de rock and roll, estuvimos conociendo New Orleans de la manera más auténtica juntas y allí tú dices, esto es lo que realmente te deja el certamen. Y el encuentro con la gente en la calle, con la libertad de poder decir, mira, ¿quieres una foto? Claro que quiero una Mm. foto contigo, una foto, un abrazo, un beso, lo que quieras. Eso fue muy bonito, eso ha sido muy hermoso. Oye, Amanda, bueno, te convertiste no en la reina universal, pero en la primera finalista. Casi llegas casi te llevas y te traes la corona para Venezuela y para el mundo, ¿no? Pero más allá de eso, a mí me llama la atención es tu percepción sobre ti misma de la belleza. Tú, en algún momento de tu vida, ¿cuándo te diste cuenta tú que eras y eres una mujer bella? Mira, yo nunca llegué a decir, yo soy bella y puedo concursar en un certamen de belleza. Yo empecé a entender que los certámenes de belleza fueron evolucionando con la misma percepción que yo tenía de lo que para mí es una mujer bella y para mí una mujer bella es una mujer preparada, es una mujer que te transmite con su voz, es una mujer que actúa y demuestra que lo que ella está diciendo es real, porque sus acciones le dan ese respaldo. Para mí eso es una mujer bella. Y yo quise participar en el Miss Venezuela para demostrar que yo no llegaba a querer ser la mujer más bella del país, yo llegaba a querer mostrar mis proyectos junto a Mirin Petare, junto a la organización que trabajábamos Un Par por un Sueño, junto a mi marca personal. Y fíjate que todo fue evolucionando de manera tan orgánica y tan bonita que la misma experiencia me permitió después demostrarme a mí misma, y me lo sigue permitiendo al día de hoy, que, que eso es realmente la belleza y que eso es
te apuesto a que el jurado vio en Miss Universo, porque de eso se tiene que tratar. Yo también me esforcé por un maquillaje hermoso y un arreglo de cabello espectacular, pero para mí eso no era lo más indispensable. Para mí valió más mi espontaneidad en la pasarela, el bailecito durante la pasada final, que cualquier otra cosa. Para mí eso es belleza, es ser espontáneo, ser auténtico, mantenerte siempre alineado a tu esencia y a tus valores. Para mí vale mucho más hoy en día encontrarme a toda la gente en la calle que me dice: Amanda, te sentíamos ganadora, Amanda, tú eres nuestra reina. Esa es mi satisfacción. Eso es lo que para mí significa ser una mujer bella, y lo que le quiero transmitir a todas las niñas que sueñan hoy y que pueden haber fortalecido ese deseo de participar en un certamen de belleza. Lo dije ayer en un video que grabé, el que te comento que ahora está en mi canal de YouTube. Pueden ir a verlo y ahí están mis primeras reacciones de todo esto. Y es que la preparación no es para una noche final. Tú te preparas como mujer, para ser una mujer exitosa, para ser una mujer que esté cumpliendo sus sueños, y que todo eso te permita hacer una buena participación en un certamen de belleza, pero no lo contrario. ¿Qué viene, Amanda, para ti? Después de esto, bueno, supongo que hay muchas ofertas en distintos campos, ¿no? Pero ¿a dónde quieres llegar tú? ¿A dónde te ves? Tú eres diseñadora, quieres mantenerte en el ámbito de la moda, te gusta más el ámbito del entretenimiento, de lo que es la conexión con el público, y sobre todo, ¿dónde va a ser tu lugar de residencia, ¿no? Luego de esto que bueno, te ha pasado en el Miss Universo. Sí, mira, el enfoque principal y la prioridad ahorita es seguir con mi marca, seguir con Amanda Dudamel como marca de vestuario y como marca personal, que fue también lo que se trabajó durante todo este año para mostrar en mi universo como parte de mi trabajo, y es lo que quiero mantener ahorita. Ya muy, muy, muy pronto van a estar disponibles los productos que yo diseñé para Miss Universo, inspirados en Venezuela. Eso fue parte de lo que más alegría me da, y ya pronto va a estar todo disponible para que sea parte no solamente de nuestro público venezolano, sino del universo entero. Me encanta el medio del entretenimiento, lo he comentado en varias ocasiones. Me gusta muchísimo la actuación, pero siento que son oportunidades que voy a ir analizando poco a poco y otorgando prioridades también. Mi residencia por los momentos en Venezuela, voy a llegar a Venezuela esta semana entrante y a compartir con mi gente, con las personas que estuvieron desde el inicio allí, por supuesto ustedes, estas emociones. Fíjate qué bonito que si yo hubiese obtenido esa corona, no estuviésemos en la posibilidad de celebrar juntos tan pronto, y eso me llena de mucha alegría también. Así que por los momentos nos vemos allá. ¿Cuándo regresas, Amanda? Para que todos te esperemos allí en Maiquetía. Sí, el lunes en la lunes. tarde, el lunes a las 3 de la tarde. Y por supuesto, como tú dices, tenemos que estar todos allí para celebrar juntos. Va a ser muy hermoso. Amanda, ha sido un gusto conversar contigo. Qué bueno haberte entrevistado en cada una de tus etapas, ¿no? Ver cómo has evolucionado desde todo punto de vista, y estuvimos cerca, pero estoy Gracias. segura que ganaste también mucho más en la posición que quedaste. Muchísimo. Totalmente. Muchísimas gracias, Por mi favor, Shirley. un Siempre abrazo un para ti. placer estar aquí, Nos vemos aquí en la y bueno, un cabina. saludo a toda Venezuela. Igualmente, 7:32, conversamos con Amanda Dudamel, Miss Venezuela 2021 y primera finalista del certamen Miss Universo 2022. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Sonidos que te llenan de alegría en tu país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que emociona. En Acarigua 90.3. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 105.3 en Mérida. Onda 97.3 en Ordaz. Somos tu identidad al mejor estilo.
Supernova 6.9 en Guarenas. Onda 96.3 en Maturín. Onda 105.1 en Margarita. Onda 100.9 en Valencia. Al mejor estilo, Circuito Onda. La superestación. Así somos. El tema que vamos a tocar es un tema que se ha convertido en tendencia en en estos últimos días. Tiene que ver con la palabra beneco, lo que significa para algunos, lo que realmente es el término en su génesis. Para algunos es una palabra despectiva, aunque en su origen y en su definición pues no sea así. Y sobre eso precisamente quiero conversar con mis invitados. Carola, como periodista, se encuentra en Colombia. Creo que es importante saber de primera mano cómo, de alguna manera, hay ese roce diario. Hablo de roce no por disputa, ¿no? Pero sí el tema de roce de calle, cómo se percibe eso y esa palabra, en qué contexto se utiliza, si hay malestar o no cuando se emplea. No sé si ya tengo a los invitados, creo que no los tengo en línea todavía, el profesor sí lo tengo, entonces comienzo con el profesor. Profesor, buenos días y bienvenido, qué gusto conversar con usted esta mañana. Además, bueno, lo escucho todos los días también, compañero de la casa. Muchas gracias, Shirley. Sí, siempre es un gusto conversar contigo. Bueno, hablemos Todo de la bien. palabra beneco, ¿no? Yo creo que es importante otorgarle el significado que tiene una palabra, ¿no? Y a partir de allí, pues entender qué es lo que ha pasado con, al menos la forma que lo percibe, ¿no? Porque son dos concepciones. Puede existir el concepto, la definición per se, y cómo lo recibe según el contexto, ¿no? Claro. Bueno, lo primero es que es una palabra que se origina en Colombia, ¿no? Los venezolanos nunca nos hemos llamado a nosotros mismos venecos, sino es como nos han llamado desde allá a nosotros, ¿no? En relación con la polémica que se ha planteado últimamente, si es un término despectivo o no, yo no creo que sea en sus orígenes despectivo, más bien lo veo un término descriptivo. Lo que pasa es que las palabras solas, digamos, no expresan todo lo que tienen que expresar. Es decir, cuando las palabras se pronuncian y se entonan, allí puede venir lo despectivo, ¿no? Las inflexiones de la lengua son maravillosas, los matices. No es lo mismo decir hola Beneco a decir hola Beneco. ¿Me explico? Es decir, todo lo que vayas cambiando en la entonación puede inclinar hacia un lado cariñoso, afectivo del término o despectivo. Entonces, bueno, creo que por allí tenemos un camino para indagarlo. Sí. Ahora, cuando hablo del contexto, estamos hablando de que esto, bueno, entra a la palestra de alguna manera en un contexto donde hay millones de venezolanos que se han ido del país, que muchos de ellos han sido víctimas de xenofobia, de aporofobia, y entra, digamos, no solamente beneco, también otras palabras, por ejemplo, sudaca, ¿no? Ojo, eso ya expresa más el que viene de Sudamérica, pero es una palabra que incluso se emplea en Europa y que para algunos es un insulto, aunque pueda ser descriptivo, ¿no? Sí, el término sudaca quizás ya viene cargado de de un sentido más despectivo, ¿no? Creo que es un término que se usa en España, fundamentalmente, ¿no? Sí. Sí, yo creo que sudaca yo lo encuentro ya más despectivo de origen, ¿no? En todo caso, mira, en ambos casos, tanto sudaca como beneco son contracciones. No es lo mismo decir sudaca que suramericano, eso es muy largo. Y decir venezolano es muy largo, es mucho más fácil decir beneco. Y la tendencia general de las lenguas es a reducir, a contraer. En eso la lengua inglesa es impresionante. Por ejemplo, tú ves los line-up de los equipos de béisbol en los Estados Unidos. Si te llamas Albert, te llamas Al.
si te llama, qué sé yo, siempre están contrayendo los nombres e incluso hasta los apellidos, porque cuando son muy largos se impone la contracción. Dicho esto, te diría que Sudaca sí lo encuentro ya de origen más cargado. Beneco no. Yo creo que Beneco se puede haber ido cargando por la situación de los emigrantes venezolanos en Colombia, que finalmente es gente que en alguna medida le está discutiendo un puesto de trabajo a un colombiano, y que el colombiano siente en esas personas una amenaza, ¿no? Porque, digamos, Colombia, por más que tiene un crecimiento económico desde hace 40 años sostenido, es un país con muchísimos habitantes. Estamos hablando de 47 millones de colombianos. Y si encima llegan alrededor de 1 millón, entre 1 millón y 2 millones de venezolanos, bueno, son unos personajes que vienen a discutir puestos de trabajo, que hablan distinto, que son diferentes. Si están en Bogotá, lo más probable es que los confundan con los costeños cuando los ven, pero cuando hablan ya saben que son venezolanos, aunque también se pueden confundir porque los costeños colombianos y nosotros hablamos muy parecido. Ahora, usted me dice, profesor, que el término surge en Colombia. La pregunta es, ¿por qué se comienza a emplear allí este término? Yo creo, pero no lo puedo asegurar, que nace en la frontera, en Cúcuta. Creo, alguna vez leí algo así, pero no lo aseguro, y que venía siendo como penecolombiano, porque hay muchos personajes binacionales entre Colombia y Venezuela, pero millones de personas. Recordemos que a partir de 1964 aquí llegaron millones de colombianos a Venezuela, que estaban huyéndole a la guerrilla de la FARC y a los desplazamientos y a los asesinatos que ocurrían en Colombia, y se refugiaban en Venezuela, se quedaron aquí muchísimos años o incluso se quedaron para toda la vida, y los hijos de esta población eran tanto colombianos como venezolanos. Y en la frontera históricamente entre el norte de Santander y el estado Táchira, esa es la misma gente, esa es la misma familia, ¿no? Juan Vicente Gómez, su padre era colombiano, Carlos Andrés Pérez, su padre era colombiano, tenía mucha familia en Colombia, lo mismo Gómez. Los tachirenses son de los dos países en general, ¿no? Creo recordar que por allí nació el término. A ver, tengo en línea ya a Carola Briceño, periodista venezolana en Colombia, porque, bueno, una quizás mirada distinta es la que podemos tener dos venezolanos en Venezuela con respecto al término, y otra la que pueda tener una venezolana en Colombia, y cómo se da esa dinámica o el empleo de esa palabra en suelo colombiano. Buenos días y bienvenida, Carola. Qué gusto conversar contigo esta mañana. Sí, buenos días, Shirley. Muchísimas gracias por la oportunidad. Por favor. Bueno, estaba escuchando muy atentamente pues las reflexiones del profesor, sus consideraciones y bueno, efectivamente, em, quizás desde Venezuela, entre venezolanos que tratamos los términos como hacemos de una palabra, le damos distintos significados de acuerdo justamente a la intencionalidad. Pero acá en Colombia, por lo menos que es donde justamente nace la palabra veneco tiene una carga negativa, llena de xenofobia y aporofobia escondida. Porque de alguna manera ya era un término que desde los años 80, 90, principios de 90 se venía usando, pero entre colombianos para justamente referirse a otros colombianos que, bien, como decía el profesor, pues iban a Venezuela, vivían en Venezuela, huían de Colombia, de los conflictos armados que había, de la situación económica, porque Colombia es un país donde ha habido, a pesar del desarrollo económico sostenido que se ha tenido, es un país donde ha habido una pobreza profunda y en la que los sectores están divididos en estratos sociales y es muy difícil para cualquier ciudadano tener una movilidad social ascendente.
Entonces muchos colombianos iban a Venezuela buscando esas oportunidades y consiguieron efectivamente esas oportunidades de salir adelante, de prosperar, de tener un progreso en base a su esfuerzo, trabajo honesto y honrado, porque eso hay que decirlo, muchísimos colombianos fueron, como todos los migrantes que fueron a Venezuela, fueron a trabajar muy duro, pues para salir adelante, y Venezuela fue un país que los acogió con los brazos abiertos y les brindó esas oportunidades. Pero esos colombianos cuando regresaban a Colombia de vacaciones o cuando pues por alguna razón ya dejaban de trabajar en Venezuela y regresaban a Colombia, entre los colombianos había como ese conflicto y entonces las llamaban justamente para de alguna manera decir, bueno, ¿qué se cree este? Les decían veneco. ¿Por qué? Porque en aquella época el venezolano, como estaba bien económicamente, era muy apreciado, se le tenía gran aprecio y gran respeto. Entonces, pues, de alguna manera, que los colombianos que estaban acá pasando una situación económica difícil, era así como que, bueno, ¿qué se cree este que viene de allá y está en buenas condiciones? Entonces, se la da de venico, o sea, se la da de venezolano. Esa era como que la primera intencionalidad de la palabra, o sea, ya nació con una carga negativa. Después eso se usaba poco, no era tanto porque por supuesto no era tan extendido, sobre todo se usaba en la frontera, yo estoy en la frontera de Cúcuta, pues acá he conversado con muchos colombianos que justamente hicieron su vida en Venezuela, incluso te dicen, mira, yo soy colombiano, pero soy más venezolano que colombiano, porque mi vida y todo lo que he hecho se lo debo a Venezuela. Y justamente he conversado con colombianos a los que empezaron a llamarlos venecos hace muchos años, mujeres colombianas sobre todo que las llamaban venecas, pero era poco, no se hablaba, no era un vocablo que se utilizaba mucho. A raíz de que en el año 2017 el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras lo dice públicamente pues en una declaración de prensa, en una declaración a periodistas por un tema de entrega de viviendas en la zona de Tibú, que es una zona pues conflictiva y es una zona donde había llegado una gran cantidad de venezolanos. Él recomienda a las autoridades locales que no le vayan a entregar viviendas, o sea, empieza nuevamente con una connotación negativa por el tema de entrega de recursos. Dice que no le vayan a entregar vivienda a los venecos, y a partir de ese momento la palabra que, digamos, sí se usaba, pero muy poco, empezó pues a extenderse y a popularizarse. Y empezó a ser usada por la ciudadanía, por los colombianos, como el término despectivo que, pues, preferido para referirse a los venezolanos. Entonces, cada vez que querían decir algo negativo sobre un venezolano o pasaba algún tipo de problema, sobre todo un problema, digamos, algún hecho delictivo en algunas ciudades, inmediatamente se usaba y se decía, eso es responsabilidad, eso es culpa de los venecos. O sea, se culpaba a los venecos, siempre se usó como un término despectivo. Después, eso comenzó como un discurso que se fue repitiendo en redes sociales, incluso se crearon organizaciones como Barómetro de la Xenofobia para medir pues ese discurso en redes, cómo se estaba presentando y las consecuencias que significaba que se exacerbara el uso de ese discurso y la palabra se repitiera con tanta frecuencia. Mientras en el discurso público y sostenido por los funcionarios, más se utilizaba la palabra veneco, más acciones de estigmatización, más acciones de violaciones de derechos a los migrantes se presentaban acá en Colombia. Entonces, el origen de la palabra, por lo menos acá en Colombia, sí tiene mucho que ver con estigmatización, con negatividad, con una carga negativa muy fuerte, donde efectivamente es una forma de agredir al venezolano, porque sí es cierto, y contra eso se ha luchado bastante acá en Colombia, no es sencillo. Y sin embargo, se ha extendido. Pues vemos que en las últimas semanas pues ha habido el uso en Chile y en Perú, se ha venido usando desde hace tiempo, pero que se use públicamente, que se posicionen como tendencias en redes sociales, en Twitter, en Chile, en Perú, es bastante fuerte e indica que, bueno, que esto se ha popularizado de tal forma
que ya te le dicen a Beneco, utilizan la palabra Beneco con Sí. esa carga despectiva en cualquier parte Sí, americana. más allá de lo que es el origen del término, lo que quiera describir como tal, ¿no? Incluso gente que es venezolana, que ha emigrado, que es venezolana, que no ha tenido familia con colombianos y que se le dice este término, ¿no? Sí, sí, es complejo. Por ejemplo, lo que dice el profesor es cierto, pero yo observo que el fenómeno, por ejemplo, yo misma de veces he dicho, no, pues que eso somos venecos, o sea, soy veneca, pero nosotros sí les damos una connotación sin sin esa carga negativa. Los propios venezolanos usamos el lenguaje, digamos, somos como que muy amables con el lenguaje hasta cierto punto, y a una palabra pues podemos darles distintas connotaciones de acuerdo a cómo le tengamos justamente las inflexiones y la intencionalidad. Entonces, pues de pronto no somos como tan duros en el uso del lenguaje, o no todo el tiempo tiene una carga despectiva, pero entre los venezolanos. Pero cuando ya lo dice un extranjero, normalmente tiene esa carga despectiva, esa carga de xenofobia, Mm, esa carga de aporofobia, porque fundamentalmente aparte de la xenofobia de que tú estás causando, o sea, eres extranjero, eres otro, eres diferente, estás causando daño. Aparte de eso, está también la otra visión que va muy ligada, que es, mira, tú estás acá disputándome los recursos, y como digamos, Colombia sobre todo, tiene pocos recursos para sus ciudadanos, entonces cuando el colombiano ve al venezolano, lo ve como la competencia que te viene a arrebatar los mm, recursos, mm. no como el que puede llegar a ayudar a construir Sí. mayores y mejores oportunidades para que la sociedad sea productiva y próspera para todos, sino como el que viene a quitarme. O sea, también es un tema de que la sociedad colombiana no sea una sociedad pues receptora de migración, primera vez que le toca enfrentarse a ese fenómeno, a este hecho social, sino que más bien siempre fue una sociedad que pues daba migrantes. O sea, Sí. los colombianos, hay una parte importante de la población colombiana que ha migrado. Entonces, claro, para los colombianos es muy complejo todo este proceso, realmente todavía Sí, están que ha sido eh, al contrario. terminando de entender. Sí, profesor, Sí, terminando de entender. Ujú. profesor, lo escuchaba, que quería intervenir. Sí, lo que pasa es que, fíjate, a lo que tú te opones, a cualquier cosa que tú te opongas muy enfáticamente, esa cosa crece. Entonces, lo que podemos hacer los venezolanos con el veneco no es enfrentarlo, sino vaciarlo de sentido, del sentido xenofóbico que le están dando los extranjeros al término. Y simplemente asumirlo como lo que es, como la denominación de un gentilicio, porque enfrentarnos al término y batallar, que no nos digan Benec, eso es peor, a mi juicio. Mira, además aquí hay varios ejemplos históricos. En sus orígenes, desde Caracas, el término gocho era despectivo. Los gochos, Mm, porque acuérdate que los caraqueños fueron tomados desde el punto de vista del poder por los andinos cuando llegan Castro y Gómez. Entonces los gochos era un término despectivo. Carlos Andrés Pérez hace su campaña en 1988 y la campaña era el gocho en el 88. ujú. Él asumió un término despectivo, lo vació de sentido y lo convirtió en un término positivo. Y hoy en día gocho no es un término despectivo en Venezuela. Entonces hagamos nosotros lo mismo con Beneco. Si ellos lo cargan de xenofobia, bueno, allá ellos, pero nosotros no. Bueno, Eso es lo que yo creo. creo, Eso es lo que yo creo. creo que bueno, es una gran forma de verlo, ¿no? Transformarlo. Yo fíjense que justo con el tema de la polémica, yo ayer comentaba, por supuesto, salvando las distancias, que, bueno, yo recordaba a mis abuelos sobrevivientes del Holocausto cuando tenían que portar una estrella amarilla con el nombre judío. El término per se, pues por supuesto no es peyorativo ni despectivo. Pero bueno, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, cuando el objetivo era marcar, aislar, bueno, definitivamente la semántica de esa palabra cambia, ¿no? Según el contexto.
claro, hay que salvar la distancia de ese hecho con otro, ¿no? Pero creo que esto que ha descrito Carola es interesante porque, bueno, es lo que siente el venezolano que se ha ido a Colombia y de la manera que ha sido tratado, ¿no? Claro, pero eso le iba a pasar con el término o sin el término. Imagínate que no existiera Beneco, Sí, hubiesen inventado otro y el otro que hubiesen inventado estaba cargado de xenofobia. sí, Porque es la situación, es la sí, el situación en la contexto. que es el contexto. Lo mismo pasa con judío. A mí me gusta mucho la palabra judío y yo no y yo sé que tiene una carga semántica y hay gente que prefiere no decir judío sino hebreo, que además no están diciendo lo mismo, no están diciendo Correcto. exactamente lo mismo. Entonces, bueno, yo digo judío porque a mí me parece que el término no tiene, para mí no tiene una carga semántica. Y lo mismo se puede hacer con Beneco. Es decir, bueno, nosotros somos los venecos. ¿Cuál es el problema? Yo creo que por ahí es donde puede otra cosa es, bueno, enfrentarnos al tema de la xenofobia y decir que no nos llamen venecos. Lo que vamos a lograr con eso es que nos digan más venecos. Carola. Sí, bueno, a mí me parece lo que plantea el profesor un desafío muy interesante, pues, pero bastante, obviamente bastante grande, porque por lo menos yo como lo veo, una cosa es como los venezolanos tenemos una visión del mundo, y otra cosa es cuando estamos enfrentándonos afuera con pocos recursos, a la realidad de cómo una población también con pocos recursos asumen el resto del mundo. Los venezolanos tuvimos grandes oportunidades, porque hay que decir, Venezuela tuvo grandes oportunidades maravillosas que nos brindó a todos los venezolanos de tener movilidad social ascendente, de tener otra visión y otras perspectivas de lo que es el mundo. Somos solidarios, somos abiertos, somos entregados. Los venezolanos no estigmatizamos, o sea, no tenemos tantas cargas de estigmatización. Sin embargo, a otras poblaciones en otros países que les ha costado más salir adelante, tener la posibilidad de que le reconozcan sus derechos, tener la posibilidad de movilidad social ascendente, tener la posibilidad de desarrollo. Para estas personas es su visión del mundo en algunas maneras es distinta, o de alguna forma, de verdad, es distinta a la nuestra, porque todavía pues no han pasado por, digamos, por lo que nosotros en Venezuela tuvimos la maravillosa oportunidad de vivir antes de que, pues, de que pasara toda esta situación de que el país se nos fuese destruyendo, se nos fuese deteriorando, pero muchas poblaciones o muchos países latinoamericanos, sus poblaciones no han tenido esas oportunidades. Sí. Entonces, nosotros los venezolanos somos como más eh, digamos, más amables. Es que nada más hay que verlo como nosotros recibimos a los Sí, bueno, migrantes. ¿Cómo fue justo te iba a todo? decir eso. Los países no nos han recibido de la misma manera como nosotros hemos recibido a todos aquellos Ujú. que cuando tuvieron momentos difíciles desde el punto de vista político o económico, Venezuela estuvo ahí, los recibió, los venezolanos los recibimos con los brazos abiertos. Somos gente amable. Sí, Mm. Bueno, sí, pero sí. ahí hay un La detalle, forma en la que nosotros, por eso te digo que Sí, nuestra ya, visión del mundo, a pesar que pensamos que no, pero sí, nuestra visión del mundo es distinta. Y bueno, fíjate que yo no entendía esto antes. O sea, uno iba a otro país, ibas como turista y así no lo entiendes. a ver, Cuando te toca ir a otro país a vivir y a vivir sin recursos, empiezas a comprender que hay diferencias y que hay realidades sí. que son Ahora, muy marcadas y empiezas a ver eso y tú dices, oye, es que los venezolanos tenemos una cosa especial y por eso los migrantes que llegaron a Venezuela disfrutaron de una serie de oportunidades y de bueno, afecto, porque los venezolanos a nos ver, ya integramos va, con todos los migrantes y Carola, damos que gran afecto. el profesor, yo tengo, ya Ujú. me pasé el tiempo, profesor, pero sé que quiere contestar. Vamos a darle un claro, es que minutico y nos despedimos. no podemos romantizar a los venezolanos. Los testimonios de los inmigrantes en Venezuela no son todos agua de rosas. Nosotros también estigmatizamos a los inmigrantes que llegaron aquí y el proceso de adaptación de ellos fue muy duro. Pregúntenle a los portugueses, pregúntenle a los colombianos, a los que los llamábamos colombiches. Es decir, estoy de acuerdo en que los venezolanos tenemos un sentido cosmopolita, somos una sociedad de inmigrantes, somos abiertos, pero no podemos llegar Hmm. al extremo de romantizar
que nosotros jamás hemos manifestado xenofobia. Claro que lo hicimos. Miren, cuando cayó Pérez Jiménez, los italianos que habían llegado durante la década militar se tuvieron que ir a Italia, regresar a Italia, que nosotros los maltratamos muchísimo. Es decir, no romanticemos ese proceso, porque no es exactamente así históricamente. Eso es lo que quiero señalar. Ahora, desde el punto de vista político, profesor, sí hubo toda una política pública para que los migrantes aportaran al país. Claro, porque Venezuela era un país despoblado. Ese es uno de los principales problemas que tiene Venezuela desde su creación en república en 1811. Todo el siglo XIX estábamos necesitando gente. Por eso la colonia Tovar, que se traen a los alemanes. Y cuando verdaderamente empiezan a llegar los inmigrantes en el siglo XX es por el petróleo. Y la sociedad venezolana es abierta, cosmopolita, y hay ascenso social por una palabra mágica, petróleo. Entonces, digamos, estos contextos hay que estudiarlos, es lo que yo señalo. Bueno. Es decir, la idea de que nosotros hemos sido muy buenos y nos hemos portado muy bien con los inmigrantes, hay que verlo con cuidado. Bueno, me parece maravilloso. De hecho, tenemos que montar otra mesa, profesor, con respecto a este tema. Le agradezco mucho el tiempo. Rafael Arraiz Luca, profesor titular de la UNIMED, miembro de la Academia Venezolana de la Lengua, abogado y doctor en Historia, y Carola Briceño, periodista venezolana en Colombia. 7:59. Hacemos una pausa, ya volvemos. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. En Acarigua, 90.3. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 105.3 en Mérida. Onda 97.3 en Puerto Ordaz. Somos tu identidad al mejor estilo. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 96.3 en Maturín. Onda 105.1 en Margarita. Onda 100.9 en Valencia. Al mejor estilo, Circuito Onda. La superestación. Así somos. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país.
Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. En Acarigua 90.3. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 105.3 en Mérida. Onda 97.3 en Puerto Ordaz. Somos tu identidad al mejor estilo. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 96.3 en Maturín. Onda 105.1 en Margarita. Onda 100.9 en Valencia. Al mejor estilo, Circuito Onda. La superestación. Así somos. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. En Acarigua 90.3. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 105.3 en Mérida. Onda 97.3 en Puerto Ordaz. Somos tu identidad al mejor estilo. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 96.3 en Maturín. Onda 105.1 en Margarita. Onda 100.9 en Valencia. Al mejor estilo, Circuito Onda. La superestación. Así somos.
Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te ama. En Acarigua 90.3. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 105.3 en Mérida. Onda 97.3 en Puerto Ordaz. Somos tu identidad al mejor estilo. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 96.3 en Maturín. Onda 105.1 en Margarita. Onda 100.9 en Valencia. Al mejor estilo, Circuito Onda. La superestación. Así somos. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. En Acarigua 93. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 105.3 en Mérida. Onda 97.3 en Puerto Ordaz. Somos tu identidad al mejor estilo. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 96.3 en Maturín. Onda 105.1 en Margarita. Onda 100.9 en Valencia. Al mejor estilo, Circuito Onda. La superestación. Así somos.
Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda Angoleña en Venezuela, contadora, escritora autodidacta sobre sexología. Me acompaña hoy en lo que es el nuevo año en esta sección, la sección más linda, más querida. Hoy me acompaña aquí en el estudio. Buenos días y bienvenida, Elizeth. Qué gusto conversar con usted esta mañana. Muy buen día y gracias por la invitación. Por favor, ¿cuándo llegó usted aquí a Venezuela? ¿Qué edad tenía? ¿Cómo recuerda ese día? Llegué el 1 de diciembre del año 1976. 76. Tenía 21 años. 21 años. ¿Cómo Tengo recuerda? 46 acá. 46 en Venezuela. ¿Y cómo recuerda usted ese día? Fue muy bonito porque justamente cuando llego estoy en Los Teques desde ese día y me abrió la puerta un joven de mi edad venezolano y me dijo, bienvenida a mi país. Ay, qué belleza. Aquí no tenemos guerra y te vamos a querer mucho. Nunca he olvidado esa frase tan hermosa. Qué hermoso. Y lo otro que me recuerdo ese día es que me dieron de almuerzo una yaca, porque estamos ya en diciembre. ¿Y le gustó? Sí, me extrañó porque en mi país hay una comida que se hace también envuelta en hojas de plátano, pero es muy distinta, nada que ver. Pero le gustó, la primera le gustó, no claro, todo el mundo le muy gusta, rico, ¿no? Sí, Porque es me gustó. una combinación de sabores. ¿Por qué por qué pensó Venezuela como un destino para emigrar, ¿no? ¿Y cómo era su vida en Angola? Mira, yo conocí desde Venezuela cuando tenía 15 años, leyendo el libro Papillón. Y me llamó mucho la atención de cómo describe el autor el amor de los venezolanos hacia quienes llegaban a este gran país. Y a mí me llamó muchísimo la atención y siempre me dije, algún día voy a ir allá. Cuando mi país entró en una guerra, sí, bueno, realmente mi país entró en guerra del año 61, pero después cuando va la independencia, después de la guerra de los claveles en Portugal, tuvimos que huir, porque la guerra estuvo muy fea, eso fue horroroso. Entonces fue que nosotros fuimos a Portugal. Y de ahí había como... mucha gente de Venezuela salía a buscar mano de obra calificada en aquellos tiempos. Y se trajeron a mi papá y mi hermano primero para acá. Luego vino mamá y luego yo. Qué casualidad que usted había leído ya Sí, años antes. Yo creo que me enamoré de Venezuela leyendo ese libro. Sí, qué belleza. De verdad. Ahora, las huellas que dejan una guerra, usted tenía 21 años, 21 es decir, años, y buena pero parte desde de los su vida, 6 claro, años, Shirley, toda que su vida usted vivió desde los 6 años hasta los 21. ¿Qué huellas deja o dejó la guerra en usted? Sí, deja marca bastante. Pasa que uno trata de dejar esos recuerdos lo más olvidados posible. Y nada, abrazar una nueva vida, como me tocó, gracias a Dios, aquí en Venezuela. Usted llega a Venezuela, que es un país en ese momento, llegó en el 76. Es decir, que estaba una situación privilegiada a la Sí, que usted cómo llegó no. de Venezuela de todo Sí, punto de sí. vista, ¿no? De La todo libertad punto de política, Pleno la libertad empleo, económica, sí. La gente vivía una vida muy bonita, Sí. sí, lo recuerdo perfectamente. ¿Qué oportunidades consiguió aquí? Y sobre todo, bueno, consiguió la libertad también, de alguna Sí. manera, ¿no? Porque venía huyendo de una guerra. Creo que esa es la primera, La más sí, la más importante, ¿no? Pero, ¿cómo era Venezuela y qué oportunidades le ofreció? Mira, a los 2 meses de estar aquí, inmediatamente comencé a trabajar como administrador en una fábrica de un señor de nacionalidad portuguesa. Y bueno, de ahí pues no tuve nunca ningún problema de parte de acá, de los venezolanos. Simplemente estuve siempre muy bienvenida y toda la ayuda posible. ¿Y algún momento sintió algún choque cultural entre el venezolano No, y usted? para Nunca. nada. La única diferencia es el idioma, pero también lo aprendí bastante rápido. Muy bien, mire que yo he Gracias. tenido aquí a otros enamorados y pareciera que hubiesen bajado ayer. Yo hablo varios idiomas, hablo Sí, 4. Sí, no, la verdad que Y eso ayuda un poquito. lo habla muy bien. En ese momento que usted llegó, bueno, Venezuela como está en un buen momento político y económico, pero en este último tiempo no ha sido así. Y usted se quedó, no se ha ido. ¿Por qué? ¿Qué la atrapa de aquí en nuestro país como para...? Me gusta mucho Venezuela.
De verdad es su gente, yo los quiero mucho. Tengo 2 generaciones venezolanas, una hija y un nieto, pero ellos emigraron, se fueron para Italia desde hace 5 años, pero yo no me voy a ir. Aún así está aquí, sí, Aún así está sola estoy- aquí. Sí, con un sobrino nada más. ¿Y qué le dice a su familia? Porque supongo que su hijo y su nieto le dicen, bueno, ¿cuándo vas a...? ¿Por qué estás allí? Bueno, ¿Por qué quizá no un poco de vienes? terquedad de mi signo Tauro. ¿Usted siente que este es su hogar? Sí. Sí. Yo perdí un país, no quiero perder otro. Qué Y de verdad bello. me siento muy bien aquí. Qué bello, Lisette. Estoy conversando con Lisette Pedrosa, angoleña en Venezuela, contadora, escritora autodidacta sobre sexología. ¿Qué ha aprendido usted, cómo nos describe usted a los venezolanos y qué ha aprendido de nosotros? Ese don, ese amor tan grande que tiene, de no hacer discriminación con las personas, todos somos iguales. Eso es lo que yo he visto. Y es lo que me queda en mi corazón. Uno siempre se siente bienvenido. Desde el primer día que llegué aquí. Bueno, con ese recibimiento tan hermoso Sí, que le eso dio fue muy lindo. este joven. ¿Usted se enamoró de un venezolano? No tuve esa suerte. Me enamoré de un italiano, pero bueno. De un ya- italiano, ajá. Pero No, ya porque eso yo se siempre terminó pregunto, ¿no? Si también. se enamora de Venezuela o se enamoró de un venezolano. Eso es fundamental, Sí, claro. déjeme decirle. Oye, lo otro es, ¿qué le queda a usted de su país, no? Porque en esa circunstancia donde usted tuvo prácticamente que huir, ¿qué le quedó de Angola? Que definitivamente pues está presente, que no digo que haya un choque, pero que bueno, que la hace quizás diferente, ¿no? A los que vivimos Tengo aquí. más años en Venezuela que de mi país. Entonces, es poco lo que ya recuerdo de allá y no sabría decirte que me dejó mi país, una nacionalidad que realmente no la tengo. Se siente Exacto. criolla. Más venezolana que yo digo, muchas veces son más venezolanas que tú. Yo tengo 46 años acá. Sí, Son muchos sí. años. ¿Y ha regresado a Angola? No, pero probablemente este año puede que vaya. Sí. A reencontrarse. Sí, tengo primos allá y probablemente. Bueno, yo a todo enamorado que pasa por aquí le hago un cuestionario para evaluar su nivel de amor en Venezuela. ¿Qué tan afianzado está? ¿Qué tan sólido? ¿Está preparada? Me dice que le queda poco, pero algo recordará. Entre la muamba, no sé si se pronuncia así, Moamba, o la pizca andina, ¿usted con cuál se queda? Piscandina. Bueno, ajá. 1-0 a favor de Venezuela. Mi equipo estuvo investigando y en Angola se consume mucho coco. Sí. ¿Hacen cocada allí o se le llama diferente? No. No, Ah, ¿no? hacemos la Entonces se queda con nuestra cocada. Me quedo equivocada. Llevamos 2-0. Vamos, baja, 2-0. También leímos que en Angola se produce café. ¿Ha probado el café? Sí, el café, nuestro café. es bueno. ¿Cuál es mejor, el de Angola o el de Venezuela? Ahí sí creo que me quedo con el de Angola. ¿Cuál de Angola? 2-1. No hay aplauso para eso, Janove, por favor. Entre la costa de Angola, la playa de Angola y la playa de nosotros. Venezuela. Venezuela. Playa Rica. ¿Cuál le Sin gusta? duda. Me gusta mucho el oriente del país. El oriente Me del encanta. país. Me dijo que probó, lo primero es que probó la yaca. Cuando probó la arepa, ¿qué sintió? ¿Cómo la probó y cómo la come hoy en día? La como más que todo asada. Asada. Sí, asadas. ¿Le gustó? Sí, bastante. Sí. Claro. Come arepa desde hace 46 años aproximadamente. Ok, si se enfrenta la selección vinotinto de fútbol contra la selección de Angola, ¿usted a cuál le hace barra? Vino tinto. Ah, no, esto es, ¿cuánto vamos? 4-1. Estábamos justo en el Miss Universo, ¿no? Si hay que votar, usted fuese jurado, tiene que hacerle barra a Miss Angola o Miss Venezuela, ¿usted con cuál se queda? Venezuela. Venezuela, no, yo creo que ya. Y esta sí es entre el pabellón o el feijao, ¿sabe qué es el feijao? Feijoada. Feijoada, ajá, ¿con cuál se queda usted? Hago las dos y me quedo muy bien. Estás invitada. 1-1. Bueno, no, 1-1. pero ya ganó Venezuela, perdí la cuenta. Usted realmente está enamorada de nuestro país. Sí, totalmente. Le agradezco mucho, Elise, que me Gracias. haya acompañado, Elise Pedrosa, angoleña en Muchas Venezuela. Le agradezco que haya sido, qué maravillosa entrevista, qué lindos mensajes nos ha dejado en nuestra sección Enamorados de Gracias Venezuela. a ustedes por permitirme su país Por y favor. volver a empezar de cero. Por favor, y encontrar aquí un montón de cosas bonitas, ¿no? Sí. Que la acompañan y sobre todo la libertad, ¿no? Que, Sobre todo eso, Sí, que es lo más sí, importante. así es. 8:27, hacemos una pausa, ya volvemos. Sonidos que te dan de alegría en todo el país. Onda
107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. En Acarigua 90.3. 100.5 en La Guaira. Onda 105.3 en Mérida. Onda 97.